prepárate para adentrarte en los temas históricos y misteriosos más interesantes. Esto es Enigmas con Valeria Yáñez. Bienvenido. Hombres presos de la luna llena, llenos de misterio, escondidos entre la noche para evitar que conozcan su secreto. Así son los hombres lobo, personajes de la cultura popular que asociamos con las películas de misterio y que son representados cada noche de brujas. En este podcast platicaremos más sobre la historia de los hombres lobo. Hola, bienvenidos a este podcast de Enigmas. Mi nombre es Valeria Yáñez y estoy muy contenta de que te estés dando el tiempo de ver o escuchar este contenido. Ya estamos por terminar la segunda temporada de este podcast y estoy muy contenta de poder hablar de un tema que me parece muy interesante: los hombres lobo. Sé que todos lo relacionamos con la cultura popular de Halloween, ya que son personajes muy típicos del terror. Además que películas como Crepúsculo o series como Teen Wolf, The Vampire Diaries, entre otras, nos han ayudado a ilustrar más sobre ellos e inclusive a querer tener uno de amigo o de novio. Pero hay que conocer qué implica ser un hombre lobo, de dónde provienen y si son como nosotros y nosotras pensamos, o si tienen un oscuro secreto. Para empezar, hay que saber cómo es la apariencia de un hombre lobo y qué es lo que causa esta transformación. Si bien lo que conocemos de los hombres lobo es que es un ser humano con la capacidad de cambiar a forma de lobo, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, lo que para muchos puede ser una maldición, ya que son esclavos de la luna llena, porque es ahí cuando se da el cambio. Como les mencionaba, la transformación puede darse de forma temporal o de manera permanente. Además que algunos son hombres lobo por la luna llena, por una maldición, la mordedura de otro hombre lobo o simplemente por nacimiento. Hay muchas maneras de ser un hombre lobo. También, como hemos visto, sabemos que puedes quedarte de forma permanente o simplemente de manera temporal, entre muchas cuestiones que implican ser un hombre lobo. Lo que me pareció muy interesante es que, bueno, en la vida cotidiana nosotros podemos darnos cuenta de cómo se ve un hombre lobo. Sí, en la forma humana, el hombre lobo podía tener rasgos físicos reveladores, como lo son la unión de las cejas en el puente de la nariz, uñas curvas, orejas bajas y un paso tranquilo, misterioso, es decir, un paso oscilante. Es la manera en que nosotros podemos identificar si una persona es un hombre lobo. Yo sé, suena algo ilógico, pero bueno, en la antigüedad se creía que esto podía identificar a las personas que podían tener esta transformación en hombres lobo. Otro método para identificar a un hombre lobo en su forma humana era algo más sanguinario, diría yo, porque consistía en cortar la carne de la persona que se decía que era hombre lobo y ver si dentro de la piel o dentro de la herida tenía pelo. Si era así, es que esta persona era un hombre lobo. Una manera muy extrema de darnos cuenta, pero pues funcionaba. En su forma animal, el hombre lobo varía de una cultura a otra,
aunque lo más descrito es la similitud con lobo común, pero sin cola, con un gran tamaño y con ojos y voz de una persona. No sé si recuerdan, pero en Crepúsculo, Bella veía los ojos de Jacob y se daba cuenta de todo lo que sentía, de todo lo que transmitía, porque sus ojos tenían, digamos, esa esencia humana. Y es muy, muy bonito ver este tipo de contrastes de las películas, que si bien son películas, pero también nos enseñan un poquito de los hombres lobo y de esta cultura. Justamente hablando de la cultura o de los orígenes de los hombres lobo, debemos remontarnos en la mitología proto-indoeuropea, donde veían la licantropía como un aspecto de iniciación de la clase guerrera, según el paganismo germánico de la Edad de Hierro. Fíjense desde cuándo nosotros nos podemos dar cuenta que la licantropía está en la humanidad. Antes, con esta mitología proto-indoeuropea, que está justamente en la Edad de Bronce y en la Edad de Cobre, que ya tenían este concepto de licantropía. Justamente no lo veían como algo malo, sino como la iniciación de los guerreros, y esto prácticamente marcaba un parteaguas en su vida, porque la licantropía era parte de ellos. Pero pasando a la edad clásica, los hombres lobos se encontraban en la literatura y mitología griega. Justamente Herodoto escribió acerca de los Neuri. Los Neuri es una tribu que vivía al noroeste de Esquitia. Esquitia está en el sur de Ucrania y Rusia, y justamente esta tribu decía que se transformaban en lobos una vez al año durante varios días y luego volvían a su forma humana, como una especie de ritual anual, tener esta transformación en licántropos dentro de la tribu Neuri. Como les decía al principio, también ser un hombre lobo era una maldición. Hemos visto cómo era parte de la iniciación de las guerras, también era parte de una costumbre de las tribus. Pero con esta situación que les voy a comentar, nos damos cuenta que también ser un hombre lobo podía ser una maldición. En el siglo II, el geógrafo griego Pausanitas relató la historia del rey Licaón de Arcadia, que se transformó en lobo porque había sacrificado un niño en el altar de Zeus. Básicamente es una maldición por lo que hizo, por sus acciones. Justamente otra versión contada por Ovidio menciona que Zeus visita a Licaón disfrazado de hombre común. Licaón quiere probar si realmente es un dios, así que mata a un rehén molosoide. Molosoide es un perro muy robusto y le sirve las entrañas a Zeus. Este, disgustado al ver lo que se comió, convierte a Licaón en lobo. Por eso les mencionaba que se marca como una maldición, ya que, pues, por sus acciones que hizo, a cualquiera de las dos que haya sido, pues el rey Zeus decide castigarlo con la maldición de ser un hombre lobo. Pero también Pausanitas cuenta la historia de un hombre arcadio llamado Damarco de Parrusia, que se convirtió en lobo después de probar las entrañas de un niño sacrificado a Zeus. Pero él decidió que en ese tiempo que estuvo como lobo, no comió carne humana, y esto hizo que se restaurara a su forma de persona, a su forma humana, y lo llevó a convertirse en campeón olímpico. Esto sí se marca mucho. Si los hombres lobos se abstienen de probar carne humana mientras están convertidos, serán restaurados a su forma humana 9 años después. Si no es así, vivirán como lobos para siempre. También decían que al momento de ser restaurados como humanos de nueva cuenta, se les agregan a su físico los 9 años que pasaron como lobos. Otro ejemplo de lo que era ser un hombre lobo es que en Arcadia, una vez al año, un hombre era elegido por sorteo del clan Atus. Este hombre era escoltado a un pantano de la zona, donde colgaba su ropa en un roble, nadaba a través de este pantano y se transformaba en lobo, uniéndose a la manada 9 años.
Eso sí, si se abstenía de comer carne humana, podía recuperar su vida después de 9 años. También tenemos algunos avistamientos de los lobos en la época medieval y moderna. Los códigos de leyes medievales del rey Kund hacen mención a los hombres lobo como devastadores de personas. Ya nos vamos en un viaje donde de ser elegidos para iniciar una guerra, de ser, digamos, una tradición de las tribus, como lo fue la tribu Neuri, después de pasar por todo lo que hemos visto, de que se transformaban por maldiciones, etcétera, ya nos vamos acercando a la imagen que tenemos hoy en día. Como les decía, en la época medieval se hacía mención a los hombres lobo como devastadores de personas y ya se aceptaba la transformación de los humanos en hombres lobo. Inclusive también ya se abría un panorama a que las mujeres también podían transformarse, pero ellas en gatos y serpientes. Pero como era de esperarse, la religión influyó y Conrado de Irusau prohibió la lectura de las historias en las que una persona se transforma en otra criatura. Esto fue porque siguió el argumento de Agustín de Hipona, donde decía que nadie puede transformarse más que Dios. Y eso fue como la religión fue sesgando esta cultura de los hombres lobo y la transmisión de todo lo que eran sus aprendizajes a lo largo del tiempo de la licantropía. Y nos vamos a un tema que es de mis favoritos, no por lo que pasó, porque lo que pasó sí me causa mucho conflicto, pero en cuestión de investigación es uno de los que más me gusta porque cada vez aprendo más. Los juicios de brujas. En el siglo XV, la licantropía fue una acusación común en estos juicios. A finales del siglo XV y a principios del XVII, se registró una especial atención a la licantropía como parte de la caza de brujas europeas. Se escribieron varios tratados sobre los hombres lobo en Francia durante 1595 y 1615. También hubo avistamientos de hombres lobo en 1598 en Ajú. Justamente un hombre adolescente fue condenado a cadena perpetua por este motivo. Y como les decía al principio, vemos que ya se está metiendo, digamos, en cuestiones de juicios, en cuestiones legales, ser un hombre lobo. Y este concepto de licantropía fue pieza clave en la acusación de los juicios de brujas, porque ya decían que se transformaban en ciertos animales y esto agregaba complejidad al caso de la persona que estuviera enjuiciada. Después de todo lo que hemos visto de los juicios de brujas y de ya cómo la licantropía fue considerada un delito como tal, nos vamos a la bestia de Gévaudan, que aterrorizó el área de la antigua provincia de Gévaudan en el centro sur de Francia entre los años 1764 y 1767. Esta bestia mató a más de 80 hombres, mujeres y niños. Y pues obviamente lo que mencionaban en los juicios, el concepto de licantropía, fue tomando más auge en sentido negativo al tener estos resultados, por lo que ellos denominaban ser hombres lobo. Lo que pasaba, todas las muertes y todas las tragedias, lo adjudicaban al concepto de licantropía y al concepto de herejía y brujería. El Sacro Imperio Romano Germánico mostró interés en los hombres lobo a partir de 1650 y por eso se imprimieron 9 obras sobre los hombres lobo entre 1649 y 1679. Se volvió a la impresión de lo que era ser un hombre lobo, de lo que es licantropía, obviamente ya más manipulada por lo que era religión, por lo que era el Tribunal del Santo Oficio, ya lo mezclaron con herejía, con brujería, y pues el concepto no era tan natural y tan abstracto como antes, pero ya se daba a conocer. Después de todo lo que hemos visto, nos vamos a la época contemporánea, donde se siguió con la creencia de los hombres lobo. Ya en la época contemporánea se siguió con la creencia de los hombres lobo. Justamente en 1853, al norte de España, en Galicia, Manuel Blanco Roma Santa
fue juzgado y condenado como autor de varios asesinatos, pero afirmó no ser culpable porque mencionaba que era su condición de hombre lobo lo que lo había llevado a esto. Algo ambigua esta historia, porque si bien los hombres lobo ya eran considerados bestias, ya eran considerados, digamos, una pieza clave para perjudicar a una persona, pues él simplemente lo hizo a su favor y me parece que sí le resultó bien usar este argumento de ser hombre lobo para declararse no culpable de los asesinatos que se le mencionaban. Hasta el siglo XX, los ataques de los hombres lobo eran una característica ocasional, pero muy extendida en la vida europea. Probablemente eran hombres lobo, probablemente no. A lo mejor había muchas criaturas que estaban dentro de esa zona en esa época y bueno, era fácil adjudicárselo a algo que ya conocían que hacer investigaciones y conocer más al respecto de lo que realmente podría ser. Ahora nos vamos a ver qué pasaba en las zonas donde no era frecuente encontrar lobos. Por ejemplo, en África, los que se creían como hombres lobo eran llamados hombres hiena, porque no tenían, digamos, esta especie. También los hombres tigre en la India o los hombres pluma y los hombres jaguar en el sur de América. Es decir, cada uno se apropiaba de un animal similar, pero perteneciente a su región para adoptar este concepto de hombres lobo, o de depredadores. Un dato muy interesante que me encontré en esta investigación es que había datos para curar la licantropía. Sí, lo veían como una gripe, como una tos. Así que buscaron remedios para que las personas que eran hombres lobo pudieran curarse. Les voy a platicar algunos de los que tenían. En la antigüedad, los griegos y romanos creían que agotando físicamente a las personas se podía curar la licantropía. ¿Está bien? Esta práctica surgió a raíz de que muchos presuntos hombres lobo se sentían débiles después de la transformación. Ya me imagino lo que les han de haber hecho para agotarlos físicamente. Porque en la antigüedad, bueno, se iban a los extremos porque no había punto medio, pero no sé si les funcionó. Sin embargo, ellos lo marcan como una idea para eliminar la licantropía. Otra idea surgió en la Europa medieval, donde había 3 métodos que se podían utilizar para curar a una víctima de licantropía. Uno de ellos era por medio de la medicina. Bueno, ya algo más coherente. Esta medicina estaba elaborada principalmente con acónito. Otro método era realizando una intervención quirúrgica y la última opción, que ya me la esperaba, era realizando un exorcismo. Porque, como les decía, estaba relacionado con la brujería, la herejía y la licantropía, pues ya estaba dentro de eso y por eso lo veían como la última opción si las demás no funcionaban. En la cultura árabe, se cree que un hombre lobo puede curarse golpeándolo en la frente o el cuero cabelludo con un cuchillo. Muy similar a lo de la muerte de un vampiro, clavándole una estaca en el corazón, que ya hablaremos sobre vampiros porque cuando elegí el tema del podcast pedí ayuda a los que siguen la cuenta de Instagram, a los que están en Instagram, que es @enigmas.inb, y estuvo empatado el origen de los vampiros y también la historia de los hombres lobo, así que el primer podcast de la temporada 3 va a ser el origen de los vampiros. Sigamos, porque aún nos queda un método para curar la licantropía. En las tierras alemanas, un hombre lobo podía curarse si el hombre lobo se digería a él mismo 3 veces.
suficientes remedios para curar la licantropía. Y hasta aquí el podcast de el día de hoy. Espero les haya gustado esta investigación sobre los hombres lobo. Son personajes muy representativos de la cultura popular. Siempre los vemos en Halloween, nos vestimos de ellos, tenemos diversos personajes relacionados y es importante conocer más al respecto. No nada más quedarnos con Jacob de Crepúsculo o con los que salen en The Vampire's Diaries, de Teen Wolf, etc. Hay que conocer más al respecto porque son temas bien interesantes que involucran culturas, que involucran otros temas interesantes como lo son los juicios de brujas, entre muchas cosas más. Así que espero que les haya gustado este podcast. Recuerden que pueden seguir las redes sociales de Enigmas en Facebook, YouTube y Spotify como Enigmas con Valeria Yáñez, Instagram y TikTok enigmas.inv. Ahí vamos a estar subiendo contenido en todas las redes sociales para que estén al pendiente. Muchas gracias por ver o escuchar este contenido. Mi nombre es Valeria Yáñez y yo los veo o los escucho en el siguiente podcast. Hasta luego.